Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector manufactura, con la temática titulada Sesión 5, Diseño de Indicadores de Procesos como parte de la estrategia de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Zanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno ISO 45001 y decreto 1072 del 2015. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes y bienvenido. Claudia, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con este tema, sesión 5, diseño de indicadores. Vamos a recordar un poquito, vamos a hacer un recorderis de la sesión 4. Pues son temas que son articulados y pues ese es el objetivo del diseño de esta ruta de conocimiento, poder enlazar temas para llegar a tener elementos que nos permitan crecer en nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el sector manufactura. Vamos a comenzar, como es habitual, con una frase célebre. En este caso, vamos a utilizar, vamos a referir la frase que nos trae William Thomson Kelvin, físico y matemático británico, quien dice: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el cambio, y quiero recordar un poquito y quiero traer un poquito a rememorar historia. Cuando empezamos a hablar de salud ocupacional, no de seguridad y salud en el trabajo, sino de salud ocupacional con la primera normativa, hablábamos del programa de salud ocupacional y hablábamos de una estructura estática, donde definíamos unos programas de gestión, pero no medíamos. Simplemente los trabajábamos, pero no nos permitían definir si funcionaban o no funcionaban. Entonces, esto hacía que la gestión fuera repetitiva, no se midiera y pues la salud ocupacional se convertía en un gasto para las empresas. Con el aporte que hace la ley 1562 del 2012 y convierte, porque es que no es solamente hablarlo en términos de cambios semánticos, sino mirar el trasfondo de las cosas. Con el cambio que se hace de programa de salud ocupacional a sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se cambia de una estructura estática a una estructura dinámica. Una estructura que está en el marco de la mejora continua, de ese ciclo de planear, hacer, verificar, actuar. En ese orden de ideas, pues es importante que esa mejora continua tenga unas herramientas para medir correctamente. Y eso es lo que buscamos, eso es lo que se persigue en este seminario. Llevarlos a ese punto donde aprendamos a definir qué es lo que queremos medir y para qué lo queremos medir y cuál es la utilidad que nos va a generar. Y por eso esta frase calza muy bien a este seminario. Como objetivo general, pues definir los criterios para el diseño de indicadores de estructura y de proceso. No solamente hablemos de proceso, sino también debemos hablar de estructura. Para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con base en los criterios definidos
en el decreto 1072 del 2015 y en la resolución 0312 del 2019. Como objetivos específicos, pues vamos a definir las características que deben cumplir los indicadores de gestión al momento de diseñarlos, determinar las variables que permiten medir la correcta implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio de los indicadores de gestión de estructura y proceso, y usar Alista como herramienta tecnológica para realizar la trazabilidad en la medición de los indicadores. Entonces, aquí ya, pues, en el seminario anterior también hablamos de Alista. Es importante que tengamos en cuenta que Alista es una aplicación que tiene Positiva y que nos permite tener esa trazabilidad, que nos ayuda con el cumplimiento de ese estándar mínimo, que es el control documental. Y en ese control documental las herramientas tecnológicas son fundamentales para que la información sea trazable. ¿Qué quiere decir trazable? Sea rastreable en el tiempo y nos permita precisamente conocer, ¿sí?, cómo evoluciona y cómo ha evolucionado nuestro sistema de gestión a partir de, pues suena a ser redundante, pero es necesario decirlo, a partir de la gestión que ha hecho, pues, el responsable, y no solamente el responsable, sino ese equipo multidisciplinario, pero en cabeza de ese líder. Y también tengamos en cuenta algo, y pues de pronto es importante decirlo. Independientemente de las diferentes corrientes y de las diferentes definiciones que se le den al liderazgo, el liderazgo va de la mano con la responsabilidad. El liderazgo es objetivo y al ser objetivo el liderazgo, también se debe medir el liderazgo. Y eso hace parte del proceso que es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Para ello, pues vamos a arrancar con nuestro sondeo habitual, para el cual nos va a ayudar Claudia. Claudita, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento, y dando a conocer así el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Los indicadores de gestión se diseñan para: A, medir el estado de cumplimiento de la política en SST, B, medir el avance de los programas de la gestión del riesgo, C, medir el cumplimiento de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, D, medir el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, medir el estado de cumplimiento de la política en SST con un 10%. B, medir el avance de los programas de gestión del riesgo con un 13%. C, medir el cumplimiento de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un 27%. D, medir el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un 50%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las características fundamentales de un indicador de gestión son: A, que sean flexibles y atemporales; B, que tengan claridad y sean flexibles; C, que sean cualitativos y flexibles; D, que tengan claridad y temporalidad definida. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, que sean flexibles y atemporales con un 0%, B, que tengan claridad y sean flexibles con un 13%, C, que sean cualitativos y flexibles con un 22%, D, que tengan claridad y temporalidad definida con un 65%. Continuamos con nuestra última pregunta. De acuerdo con la resolución 0312 del 2019, los indicadores de gestión se definen para:
A, todo tipo de empresa. B, empresas de más de 11 trabajadores. C, empresas de más de 50 trabajadores. D, solo para empresas de riesgo V. 5, riesgo 5. 5, perdón, sí, 5. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. A, todo tipo de empresa con un 76%. B, empresas de más de 11 trabajadores con un 6%. C, empresas de más de 50 trabajadores con un 9%. D, solo para empresas de riesgo 5 con un 9%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria. Gracias, Claudita. Bueno, vamos a comenzar con esto. Hay criterios los criterios están muy claros, pero es importante que tengamos en cuenta y vamos a hacer un repaso. En el seminario anterior hablamos de la planificación estratégica, lo previsible, es decir, la gestión del riesgo a partir de la priorización. Tengamos en cuenta que la gestión del riesgo y desde la priorización estamos hablando de la identificación de peligros y valoración de riesgos de la actividad que se ejecuta en la empresa en las diferentes áreas que componen el proceso. Y también debemos hablar de la respuesta estratégica, lo inesperado. ¿Y dónde es que estamos evaluando lo inesperado? Pues precisamente en las amenazas. Porque es que también se está dando que estamos confundiendo la identificación de peligros con la identificación de amenazas. Cuando hablamos de identificación de amenazas, pues estamos hablando de precisamente, hay situaciones, claro, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se enfoca a trabajar en pos de la prevención para evitar accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Y eso lo hacemos desde lo conocido, claro, nuestros peligros que identificamos y que valoramos. Pero hay otro aspecto muy importante que es el plan de emergencias, que son las amenazas. Y las amenazas que son naturales y que son antrópicas es lo que estamos hablando de lo inesperado, ¿sí? Y cuando hablamos de plan de emergencias, hablamos de continuidad del negocio. Y entonces es ahí cuando hablamos de esa respuesta estratégica. Es decir, cómo logramos atender una situación que que no se espera, pero que se puede prever, porque finalmente el plan de emergencias es prepararse para lo inesperado. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que son los dos aspectos, las dos vertientes, la que construyen nuestro sistema de gestión. Cuando ya hablamos de los indicadores de gestión, estamos hablando de controlar el proceso, ¿sí? Por eso es que en nuestro proceso que hablamos del planear, hacer, verificar y actuar, hablamos de precisamente estamos planeando, estamos mirando la estructura y entonces ahí cuando empezamos a hablar de estructura. Y nos vamos a lo que es la resolución 0312 del 2019, que identifica los diferentes elementos del sistema de gestión con base en esos 4 elementos: planear, hacer, verificar, actuar. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene el planear? ¿Cuáles son los elementos que tiene el hacer? ¿Cuáles son los elementos que tiene el verificar? ¿Y cuáles son los elementos que tiene el actuar? Y para eso, en esa parte 3, que empezamos a hablar de medir, ¿sí? Porque verificar, cuando hablamos de verificar, estamos hablando de medir medir esa gestión que estamos haciendo, ¿sí? Estamos diciendo, porque y es importante que tengamos en cuenta que el proceso evoluciona en la medida en que él se vaya retroalimentando.
y que nosotros vayamos aprendiendo desde el mismo proceso. Por eso es que al trazar ese proceso, ¿sí? Al diseñarlo, al diseñar el sistema de gestión, también establezcamos normas y métodos para medir el desempeño. Cuando hablamos del desempeño, tenemos que mirar qué es lo que se está desempeñando. Por eso es que se abren los indicadores del sistema de gestión en estructura, proceso y resultado, ¿sí? Porque la estructura es el cumplir y bueno, tenemos como su nombre lo indica, unos estándares mínimos que nos permiten decir, bueno, esta es la estructura que debe tener mi sistema de gestión con base en lo normativo. Pero, por ejemplo, también otra forma de tener en cuenta la estructura es cuáles son, es hacer gaps. ¿Qué es un gap? Es determinar si estamos cumpliendo la normatividad que nos está pidiendo un tema específico, ¿sí? Es otra forma de medir el desempeño. Entonces, por eso es que es muy importante que digamos cuál va a ser esa norma y ese método para medir el desempeño. En el proceso, pues tenemos otros elementos. Y tenemos que ser muy juiciosos para precisamente generar esa coherencia entre el indicador, es decir, lo que estoy diseñando, y el atributo que estoy midiendo. Si mi atributo es medir, si mi sistema de gestión está cumpliendo con los indicadores, con los estándares mínimos, pues claro, utilizo el resultado de estándares mínimos como un indicador de estructura y es válido. Pero si estoy diciendo que porque mi sistema de gestión tiene todos los elementos que establece la 0312, ¿mi sistema de gestión es efectivo? No, no tanto. Porque una cosa es lo que el objetivo, o sea, una cosa es lo que quiero medir y otra cosa es el instrumento que estoy utilizando. Por eso es que tenemos que hablar de la correspondencia. Y al hablar de esa correspondencia, entonces decimos tomar el porqué de lo bueno y cuando hablamos de que no se está cumpliendo con lo trazado, pues tomamos medidas correctivas. Es decir, el indicador de gestión desde ese ciclo del verificar es el insumo del actuar. Y tenemos que verlo desde el punto de vista del control eficiente para determinar la calidad del desempeño. Que esto también es muy importante desde el punto de vista de estructura y de proceso, ¿sí? Aquí solamente vamos a hablar de estructura y de proceso. Es decir, de cómo diseñamos y de cómo le hacemos seguimiento. El siguiente seminario nos vamos a ir a los resultados porque pues son mucho más amplios. Pero aquí solamente estamos hablando de ese diseño, el diseño sí corresponde o no corresponde, ¿sí? Y le estoy haciendo un seguimiento correcto al proceso y ese seguimiento correcto al proceso es la calidad. Y esto va precisamente en la planificación, la ejecución y también permite medir de una manera eficiente la dirección que tiene el sistema de gestión. Por eso es que estamos hablando que el control, es decir, el tener el proceso estable es muy importante para determinar también los recursos que se están utilizando y cómo se están utilizando. Por ello, tenemos que partir de las características que deben tener estos indicadores y los beneficios que nos aportan. Dentro de la primera característica es la claridad. Deben ser comprensibles por todos en la empresa, evitando tecnicismos excesivos para facilitar su implementación. Entre más claro sea el indicador, va a ser mucho más eficiente su medición. Entonces, si nos vamos al artículo
al decreto 1072 del 2015 en lo que es la definición de indicadores de estructura. Nos hablan que hay una serie de numerales, pero el más importante nos dice que es los indicadores de estructura es para la definición y construcción que evalúan esos elementos que tienen el sistema de gestión que sean coherentes y que soporten la gestión en la empresa. Vámonos para ejemplos específicos. Si voy a medir la estructura del sistema de gestión, pues debo utilizar los elementos del sistema de gestión y su correspondencia con los estándares. Porque, voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos, voy a diseñar un indicador que me indique si mi empresa o si la empresa está dentro de las actividades de alto riesgo o poniéndolo más fácil? ¿Cuántos trabajadores de la empresa? Un indicador de gestión. ¿Cuántos trabajadores de la empresa hacen parte o están clasificados como actividad de alto riesgo? Si la empresa ni siquiera es riesgo tipo 5 y no tienen por qué ser riesgo tipo 5 y no cumple con los criterios de actividades de alto riesgo. Entonces, el criterio no es claro, no es coherente con el contexto de la empresa y pues no va a medir la gestión de la empresa, ¿sí? La claridad debe ser muy sencillo. Y también pongo ejemplos a los que voy a ir más adelante. ¿Cuántas reuniones de COPAS debe haber al año? Pues la norma es clara. La norma dice que debe haber una reunión al año, una reunión al mes, perdón, una reunión mensual, por lo tanto, debo tener 12 reuniones al año. Es claro, es transparente. La utilidad explícita. Es necesario que cada indicador esté claramente vinculado con su propósito y objetivo, permitiendo comprender su relevancia para el proceso. En ese sentido, pues yendo al mismo ejemplo, ¿cuál es la utilidad de saber que el sistema de gestión se está llevando o sigue los estándares que se definieron en la resolución 0312 del 2019? Pues es útil. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que mi sistema de gestión cumple con el estándar normativo. Pero ese que cumpla con el estándar normativo también tiene pequeños detalles que hay que agrandar, hay que hacerle zoom. Porque la 0312 me dice, el programa de gestión gestiona los riesgos, el sistema de gestión identifica los riesgos prioritarios y los gestiona correctamente. Entonces, ahí estoy mirando cuál es la estructura. Entonces, ahí puedo diseñar un indicador de gestión diciendo programas riesgos prioritarios intervenidos sobre riesgos prioritarios identificados. Y no es un indicador de resultado, es un indicador de estructura, porque estoy diciendo que ese aspecto tan importante que es la priorización del riesgo y que es el diseño del sistema de gestión es coherente desde la planificación estratégica. Entonces, en ese insumo que veíamos en el seminario anterior, donde es la identificación de peligros y la valoración del riesgo, el insumo del sistema de gestión, saco mi indicador de estructura como riesgos prioritarios intervenidos sobre riesgos prioritarios identificados. Entonces estoy diciendo que mi sistema de gestión sí va apuntándole desde la planeación estratégica y estoy dándole una utilidad explícita al indicador. Y la temporalidad definida. Los indicadores requieren marcos temporales específicos para su realización y análisis
evitando que su extensión afecte sus resultados. Y esto también es muy importante porque es que los indicadores, no todos los indicadores son mensuales. Los indicadores uno debe definir esa temporalidad, es decir, cada cuánto los mido. Y en estructura, ¿sí? Pues la estructura, y entonces vámonos también a esa claridad. Vamos a integrar los tres elementos. ¿Cada cuánto debo actualizar la matriz de peligros? Cada año. Entonces, si yo defino que mi indicador de estructura son los riesgos prioritarios, la intervención de riesgos prioritarios sobre el número de riesgos prioritarios identificados, pues no tiene sentido que la temporalidad sea semestral. Porque voy a definir, porque es que la base temporal para definir riesgos prioritarios es el año. Entonces, démonos cuenta que los tres elementos es lo que permite que el indicador sea coherente y sea útil. Y esto es muy importante. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios es medición de objetivos y metas. Entonces, aquí hablamos también que los indicadores de estructura y proceso, ¿sí? Y también resultado, permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero entonces, démonos cuenta que también nos dice que la política, y entonces uno dice, miércoles, ¿cuál es el que me permite medir política y cuál es el que me permite medir objetivos? ¿Cuál de los tres? Porque tengo estructura, proceso y resultado, pero en la definición de indicadores que me da el decreto 1072 del 2015, en su aparte para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, me dice que los indicadores de gestión evalúan la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo, el plan de trabajo anual, la asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa, la asignación de recursos humanos y físicos, la definición del método para identificar los peligros, la conformación y funcionamiento del comité paritario, documentos que soportan, entre otros. Entonces, es ahí que también le demos claridad, ¿sí? A cuál es el objetivo y cuál es la meta, ¿sí? Si mi objetivo es medir el funcionamiento del COPAST, el funcionamiento del COPAST no es resultado. El funcionamiento del COPAST es estructura. Y es más que estructura, también es proceso, ¿sí? Ahí es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, porque cuando nos vamos a mirar los indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión, lo que me dice el decreto 1072 es que me dice evaluación inicial, ejecución del plan de trabajo anual, ejecución del plan de capacitación. Démonos cuenta que va enfocado, lo que son los indicadores de proceso, van enfocados a la implementación, mientras que los indicadores de estructura van enfocados al diseño. Entonces, todo lo que tiene que ver con COPAST va dentro de estructura, mientras todo lo que es cumplimiento de nuestro plan de trabajo anual, que también es obligatorio, también es proceso. Pero entonces es ahí donde les digo, la temporalidad para evaluar el cumplimiento del plan de trabajo sí debe ser mensual, porque es que el plan de trabajo lo diseño mes a mes, a diferencia de la identificación de riesgos prioritarios. Entonces tengamos muy en claro qué es lo que vamos a medirlo y las metas que nos vamos a poner. Y ni siquiera las metas que muchas veces no nos vamos a poner, sino que son por norma. Entonces, miremos con otro aspecto muy propio del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es el comité de convivencia.
El comité de convivencia, por norma, establece que se debe reunir cada 3 meses. Pues mi indicador de reuniones de comité de convivencia, pues va a ser trimestral, o va a ser semestral, o va a ser anual. ¿Por qué? Porque las reuniones son trimestrales. A diferencia del COPAS, que la reunión es mensual. Y la meta es 100%. La meta no es otra. Yo no puedo establecer que el sistema de gestión, que el comité de convivencia se va a reunir si acaso cada 3 meses. No, la norma es clara y el estándar también es claro. Y el estándar es 0 o 1. Diferente a lo que sucede con las brigadas, porque la norma establece que las brigadas se capacitarán, ¿sí? Hablando de ese plan de emergencia, se capacitarán y se entrenarán de acuerdo a las necesidades de la empresa, pero no establece que esa capacitación tiene que ser mensual. Esa capacitación la define el responsable del sistema de gestión o el líder del sistema de gestión, como lo quieren definir, como lo quieren llamar, en ese plan de trabajo. Entonces, podemos tener un indicador de estructura de brigadistas, número de brigadistas por número de trabajadores de la empresa. Eso es un indicador de estructura. Y eso sí lo podemos definir, pero lo podemos definir anualmente, ¿sí? Entonces, también eso es importante que tengamos claro cuál es la meta y qué es lo que queremos medir. Es decir, el objetivo. Suministro de información valiosa. Estos indicadores ofrecen resultados en tiempo real, proporcionando información sobre la empresa que puede ser desconocida y utilizarse para mejorar la gestión y el servicio al cliente. Tengamos en cuenta que para seguridad y salud en el trabajo, el cliente es el cliente interno, es decir, el mismo trabajador. Entonces, si tenemos que vamos a suponer, vamos a tener en cuenta un indicador, vamos a diseñar un indicador. El indicador es número de quejas presentadas al Comité de Convivencia Laboral y vamos a determinar, o sea, vamos a diseñar un indicador con base en el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Entonces ya hablamos del número de reuniones, ¿ok? Ahora vamos a mirar el número de casos. Casos gestionados versus casos presentados. Entonces ya estamos diciendo que los casos gestionados deben ser igual a los casos presentados. Que si no se está gestionando algún caso, entonces hay una falla en el Comité de Convivencia Laboral. Y esa falla, pues, nos va a conducir no solamente a tener un incumplimiento normativo, sino también nos va a conducir a un deterioro del clima laboral. Por eso es que hablamos que la información que nos debe suministrar tiene que ser valiosa. Por eso es que no podemos decir, no, es que mi indicador es el número de trabajadores del comité de convivencia sobre el número de trabajadores total de la empresa. No tiene sentido. Y no tiene sentido porque es que la norma es clara. La norma establece el número de personas que pertenecen al comité de convivencia laboral dependiendo del número de trabajadores que hay en la empresa, lo mismo que para el COPAS. Entonces también pensemos en eso. ¿Qué es la información que deseo obtener para saber que está funcionando de forma correcta el sistema de gestión? Y previene prácticas poco éticas porque el seguimiento constante de las áreas de la empresa y de los diferentes elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ayuda a prevenir situaciones problemáticas, fomentan la transparencia, la responsabilidad y el trabajo honesto. Por eso es que los indicadores se convierten en un aspecto fundamental en la rendición de cuentas, porque es en la rendición de cuentas donde le estamos informando y también en lo que es el informe a la dirección, la revisión por la dirección, porque tanto en la rendición de cuentas
como en la revisión a la dirección, es que le estamos contando que efectivamente nuestro sistema de gestión es diseñado con base en los estándares mínimos, que está cumpliendo unos requisitos desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista de la finalidad con la cual cada elemento del sistema de gestión es diseñado. Y para ello debemos tener en cuenta varios aspectos. La unidad del denominador debe ser igual a la del numerador, es decir, un indicador debe ser adimensional. ¿Esto qué quiere decir? Y me voy a los ejemplos que les estaba presentando anteriormente. Mi indicador de gestión, vámonos a COPAS. ¿Cuáles son las actividades del COPAS? ¿Es un indicador de estructura o es un indicador de proceso? Es un indicador de estructura. ¿Por qué es un indicador de estructura? Porque el COPAS es un elemento fundamental desde el punto de vista de la concepción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde? Entonces tenemos, ¿cómo sé que mi COPAS está funcionando correctamente? No por el número de trabajadores, porque ese es estándar, ese lo definió la norma. Es por el número de reuniones que hizo en el año. Entonces, ¿cuál va a ser mi indicador? ¿Cuál va a ser el denominador? Pues el cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo son 12. Entonces lo diseñé al año, 12. ¿Lo puedo qué? ¿Lo puedo diseñar mensual? Claro, porque es una reunión al mes. Entonces, número de reuniones al mes, una, mínimo una, o una extraordinaria. Pero entonces, cuando estamos hablando de que una extraordinaria, ¿por qué se da una reunión extraordinaria? Porque hay un accidente de trabajo grave o porque hay una situación especial. Entonces, también es importante que en lo que trabajemos de los indicadores, esos adicionales o esas situaciones inesperadas que se pueden presentar no modifiquen tanto nuestro indicador. Si se llega a diseñar el indicador de COPAS de forma mensual y tengo una reunión adicional o 2 reuniones adicionales, pues mi indicador me va a dar 300%, que no tiene sentido. Mientras que cuando diseño el indicador anual, digo, son 12 reuniones al año, pero resulta que tuve 2 o 3 reuniones adicionales al año por diferentes motivos, pues mi indicador no va a modificarse tanto. Un indicador no siempre tiene que ser el 100%, ¿sí? Miremoslo desde el punto de vista de resultados, que es lo que vamos a hablar en el siguiente seminario, pero miremoslo. ¿Qué es lo que uno busca de un indicador de accidentalidad? Que sea bajo. ¿Qué es lo que uno busca de un indicador de enfermedad? Que sea bajo. Mientras que, ¿qué es lo que uno busca? Que el indicador del cumplimiento, estamos hablando de proceso, sea alto. Si planifiqué 10 actividades al mes, pues tengo que ejecutar 10 actividades al mes, es decir, llegar al 100%. Entonces, dependiendo de lo que esté midiendo y de cómo lo esté midiendo, también el indicador, la meta es 100, es decir, la meta debe ser, y usualmente en los indicadores, las metas se dan en porcentaje. Deben ser altas o deben ser, por ejemplo, accidentalidad, 0. Estadística, 0. Tanto el numerador como el denominador deben definirse de manera objetiva. Cuando estamos hablando de la objetividad en la medición del denominador y del numerador, estamos diciendo que la fuente debe ser clara. Estoy definiendo mis indicadores de COPAS, estoy diciendo número de actas, porque el acta refleja el número, refleja que la reunión sí se hizo. Entonces, dense cuenta, es objetivo. ¿Por qué? Porque el acta es una evidencia objetiva. El registro de capacitación es una evidencia objetiva. Es decir, no le estoy sesgando, no me le estoy inventando. Siempre tengo cómo demostrar
que esa medición que estoy haciendo es real. Refleja el atributo que se busca controlar como parte de la gestión en curso. Si decidimos que la evaluación inicial del sistema de gestión es un indicador de estructura, ¿sí? O de proceso, como se quiera. Dejémoslo de proceso. Entonces, vamos a decir que efectivamente que el instrumento es objetivo. ¿Cuál es el instrumento? El que está diseñado por la 0312 dependiendo el tamaño de la empresa. Arroja información que alimenta la mejora continua. Si tengo un indicador de COPAS menor al 100%, pues ahí tengo que identificar por qué no se hizo una reunión en algún mes, cuál fue la situación y generar el plan de acción. Pero para indicadores de proceso, porque los procesos no son perfectos, ¿sí? A diferencia de la estructura. Por ejemplo, las actas de COPAS, que son requisitos normativos, las actas del Comité de Convivencia, que son requisitos normativos, un indicador de proceso. Número de accidentes investigados sobre número de accidentes ocurridos. Eso es un indicador de proceso. Y ese indicador de proceso debe ser 100, porque la norma es clara. Y la norma me dice, se deben investigar todos los accidentes de trabajo. Pero en el cumplimiento, por ejemplo, entonces digo, voy a ejecutar 15 actividades el mes de julio. Y resulta que por diferentes motivos, por temas de proceso, por temas de personas, por temas de recursos, no ejecuté las 15, sino ejecuté 13 actividades. Pues voy a tener una meta menor al 100%. Y ahí es cuando defino el indicador, la cota. Por debajo, que es lo que está definido, si ustedes ven, la resolución 0312 de una vez tiene definidas las cotas, ¿sí? Y nos está diciendo que si el sistema de gestión está entre 65 y 90, entre 65 y 80, si no estoy mal, es aceptable. Y si está por debajo de 65, es no aceptable. Entonces, ahí ya me está dando las cotas, me está definiendo. Esto es un semáforo, como muchas seguridades en un trabajo, una disciplina semáforo. La ejecución es óptima, la ejecución es correcta o la ejecución es no aceptable. Entonces, manejamos en indicadores las cotas. Por ejemplo, para cumplimiento del plan anual de trabajo, si el cumplimiento de mi plan anual de trabajo es por debajo de 70, es no aceptable. ¿Por qué? Porque yo lo definí así. Entre 70 y 85% es aceptable. Y por encima del 85% es correcto o es óptimo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta establecer esas cotas dentro de lo que es la definición de la ficha técnica del indicador de gestión. En la ficha técnica del indicador de gestión debemos definir claramente la unidad, tanto del numerador como del denominador, la fuente para poder establecer que se haya medido correcta y objetivamente, y quién es el responsable de la información. ¿Sí? Como les decía, el líder del sistema de gestión tiene responsabilidades. En ese orden de ideas, pues en estructura tenemos qué elementos vamos a controlar en el proceso, el COPAS y el Comité de Convivencia Laboral. Mientras que en el proceso, pues nuestro principal objetivo es determinar que estamos ejecutando nuestro plan de trabajo conforme a lo planeado. Entonces, el cumplimiento de estándares de seguridad en un trabajo se vuelve fundamental para la estructura, pero el cumplimiento de las actividades propuestas para el plan anual de trabajo se vuelve también muy importante. Y aquí tenemos
en esta diapositiva, en Alista, una sección que nos permite hacer esa trazabilidad. Entonces, cuando ustedes se van a esta pestañita de Alista y le dan clic en planificación, ahí se despliega una ventana que nos arroja objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque es que los indicadores deben estar asociados a los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y nos permite desplegar si es un indicador de estructura, de proceso o de resultado. Nos dice cuál es el límite superior, cuál es el límite inferior, ¿sí? Entonces, límite superior rojo, es decir, es lo mínimo que va a cumplir. El límite superior amarillo, es decir, por encima de ahí está el verde, ¿sí? Es decir, lo verde es óptimo, lo amarillo es aceptable y lo rojo es no aceptable, de acuerdo a la meta propuesta. Y nos está dando los diferentes indicadores. Vamos a encontrar en Alista para indicadores de estructura, actas de COPAS, actas de Comité de Convivencia Laboral e indicador de perfil sociodemográfico. Mientras que para proceso vamos a encontrar cumplimiento del plan anual de trabajo, dentro de otros que vamos a ejecutar. Entonces, es importante, es muy importante para estos dos indicadores de estructura y de proceso que la unidad, sí, como les digo, que sea coherente en lo que se busca del cumplimiento normativo y del cumplimiento de estándares mínimos dentro de lo que dice la 0312 del 2019. Para terminar, también es importante hacer una aclaración. Si bien en la resolución 0312 del 2019, los indicadores de gestión es un estándar mínimo solamente para las empresas de más de 50 trabajadores, pues realmente los indicadores son importantes para la gestión. Entonces, con esto lo que quiero decir es que pensemos que independientemente a un estándar normativo, debemos siempre diseñar para poder determinar si lo que estoy haciendo está bien hecho, es correcto y cumple con el referente técnico que está establecido, sobre todo en seguridad y salud en el trabajo, que tiene una normatividad tan abundante. Vamos a leer una pregunta que nos hace Marta Isabel. Buenas tardes. ¿Cuáles son los componentes mínimos que debe tener la ficha técnica de los indicadores? Marta, el nombre del indicador, el nombre del numerador y la información de donde obtengo ese numerador. El nombre del indicador y la fuente de donde obtengo esa información. La forma de cálculo, por eso les puse aquí, el indicador es A, unidad, B, unidad. Fundamental también la unidad, ¿sí? La unidad de tanto del numerador como del denominador. La temporalidad, si el indicador es mensual, trimestral, semestral, cuatrimestral, anual, es decir, eso le definen ustedes. Esos son, y también lo que son las cotas, es decir, por encima los rangos, cuál es óptimo, cuál es aceptable y cuál es no aceptable. Esos son los componentes mínimos que debe tener la ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión, independientemente si es estructura, proceso y resultado, pero en este momento quiero llevarlos hacia estructura y proceso desde el punto de vista del diseño y de la ejecución. Y en el siguiente seminario ya hablaremos de los indicadores de resultado, no solamente para evaluar que
lo que estamos obteniendo, sino también el impacto de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos y pues volvemos, hacemos como es acostumbrado nuestro sondeo final. ¿Nos ayudas, Claudia, por favor? Muchas gracias, ingeniero Joseph. Claro que sí, damos inicio a nuestro sondeo final. Los indicadores de gestión se diseñan para A, medir el estado de cumplimiento de la política en sistema de gestión, en seguridad y salud en el trabajo. B, medir el avance de los programas de gestión del riesgo. C, medir el cumplimiento de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. D, medir el cumplimiento de los objetivos de seguridad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, medir el estado de cumplimiento de la política en SST con un 9%. B, medir el avance de los programas de gestión del riesgo con un 4%. C, medir el cumplimiento de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un 15%. D, medir el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un 72%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Nos fue bien, efectivamente, los indicadores de gestión se diseñan para medir el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta, nuestro sondeo final. Las características fundamentales de un indicador de gestión son A, que sean flexibles y atemporales, B, que tengan claridad y sean flexibles, C, que sean cualitativos y flexibles, D, que tengan claridad y temporalidad definida. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, que sean flexibles y atemporales con un 4%, B, que tengan claridad y sean flexibles con un 9%, C, que sean cualitativos y flexibles con un 9%, D, que tengan claridad y temporalidad definida con un 78%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con estas? Súper bien. Deben ser claros y con una temporalidad definida. Ahí está en la diapositiva. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. De acuerdo con la resolución 0312 del 2019, los indicadores de gestión se definen para A, todo tipo de empresa, B, empresas de más de 11 trabajadores, C, empresas de más de 50 trabajadores, D, solo para empresas de riesgo 5. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, todo tipo de empresa con un 87%, B, empresas de más de 11 trabajadores con un 2%, C, empresas de más de 50 trabajadores con un 8%, D, solo para empresas de riesgo 5 con un 3%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta última pregunta en nuestro sondeo final? No muy bien, porque efectivamente el deber ser es que todas las empresas lo tengan, que es la respuesta A. Pero la resolución 0312 del 2019 solamente identifica el diseño de indicadores para empresas de más de 50 trabajadores. La respuesta correcta es la C. Bueno, muchas gracias, ingeniero Joseph, por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad, y nos veremos en una próxima oportunidad. Vale, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy y pues terminamos este tema de indicadores en la siguiente sesión, sesión 6, donde hablemos de indicadores de resultado y el diseño de indicadores de impacto, porque es que quiero dejarles ese mensaje. La seguridad y salud en el trabajo no es un gasto, es una inversión. Y la forma de poder presentar y medir la buena inversión que está haciendo la empresa es por medio de esos indicadores de impacto. Muchas gracias, ingeniero. Vale. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Casanare a que participen de nuestro segundo Congreso Técnico en Promoción y Prevención Casanare Más Positiva 2024, que se desarrollará en Yopal este 12 de julio de 8 a 5 de la tarde.
Tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto y muchas más sorpresas para todos nuestros asistentes. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación de Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión de Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestras ferias realizadas en el 2020, nuestros congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde. Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y en la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.